Muy buenas tardes, boa tarda, amigos, partners, parceiros en Portugal. Muchísimas gracias, muy obrigado por vuestra asistencia y atención. Es un placer nuevamente volver aquí con esta serie de webinars técnicos, especialmente indicados pues, para mejorar los conocimientos de nuestros equipos Epson ColorWorks. En esta ocasión pues iniciamos en esta sesión que llamamos Fundamentos y pensamos pues, realizar una serie de diferentes webinars enfocados a conceptos incluso más avanzados de los que hoy veremos, pero es importante empezar por los fundamentos de la Epson ColorWorks C4000. Como sabéis, es el último equipo que se incorporó a nuestra gama de impresoras de etiquetas a color. Y en esta ocasión, pues compañeros, si podéis, enseñamos la agenda de lo que veremos en los próximos 70 minutos, 60 minutos aproximadamente. Es lo siguiente, en esta ocasión tendremos pues parte de nuestro equipo, ya los conocéis, si no pues tendréis ocasión evidentemente dentro de un mes en el encuentro que realizaremos anual con los partners españoles. Los parceiros portugueses nos vimos ya hace un par de semanas en Portugal. Tendremos a Sergio Egea, que empezará pues con esta presentación de producto, carga de material, opciones de usuario. Luego entrará Jordi Martínez con la parte de tecnología, instalación del equipo y finalmente con la parte más densa, Marc Payet, que se incorporó, como sabéis, recientemente en nuestro equipo este año pasado y entrará pues, en esta parte más de configuración de parámetros. Parece trivial, parecen conceptos simples, pero realmente la mayoría de incidencias de los usuarios finales vienen por desconocimiento de los temas que veremos hoy. Aproximadamente el 60% de incidencias. Por lo tanto, es muy importante que vosotros, desde la perspectiva técnica, conozcáis muy bien todos estos conceptos y los transmitáis adecuadamente, correctamente a los usuarios, a los clientes de estos equipos. Al final de todo haremos un concurso con un premio, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo, luego os daremos instrucciones al finalizar. Es un Kahoot, para quien no lo conozca, pues es un concurso donde diremos unas preguntas, habrá unas respuestas, 4 posibles por cada pregunta, y entonces el más rápido en contestar y el que acierte evidentemente más se llevará este premio, que ya revelaremos cuál es. Recordad, las preguntas en cualquier momento vía chat las podéis ir realizando. Al final vamos a leerlas y las vamos a responder. Si hay algo complejo, pues luego ya particularmente contactaremos. Esta sesión la realizamos a través, como habéis podido comprobar, a través de Microsoft Teams. Es un evento en vivo, un live event. Eso quiere decir que esto quedará todo grabado y juntamente con la presentación de todo el material que os vamos a enseñar estará disponible en el portal de Partner. Por lo tanto, a posteriori, cualquier persona técnico que se incorpore en vuestras compañías o cualquier concepto que no queda claro, lo podréis revisar, ver y con más tiempo y más calma, ¿de acuerdo? Yo os pido atención, vamos a ir muy rápido, vamos a ver mucha información, por lo tanto, atentos por favor, son los fundamentos, pero es la parte importante del trabajo, conocerlo bien y transmitirlo a los usuarios. Por tanto, os dejo con Sergio Gea y arrancamos. Gracias, Sergio. Muy buenas tardes, boa tarda. Me presento, soy Sergio, soy el Account Manager de la zona norte de España. Vamos a hablar un poquito pues de, aquí tenemos nuestra gama ColorWorks, que ya la conocéis todos. Hoy vamos a hablar en concreto de un modelo que es la CW C4000. Haremos presentación, acciones a nivel de usuario en mi parte. Vamos a ver primero una guía de instalación. Es un vídeo que iré comentando. Aquí en la base de la slide podéis ver un par de links. Son unos links que os permitirán. El primero es un repositorio basado en YouTube
donde podréis ver vídeos de instalación, sobre todo instalación, algún cambio de papel, son los que hemos utilizado para hacer este webinar. Y luego el siguiente link es justamente el de la guía de instalación. Esta es la máquina de la que vamos a hablar hoy. Estos son los materiales que vamos a encontrar una vez abramos la caja, el desembalaje. Importante todo lo que es el tema de, bueno, quitar todos los precintos de la máquina. Aquí nos enseña el compañero en Japón, todos para que no nos dejemos ninguno y no tengamos ninguna incidencia durante la producción. Tenemos protecciones por la parte delantera, tenemos protecciones por la parte trasera. Y como podéis ver, tampoco hay muchas y en principio lo que es el desprecintado es rápido. Medidas de la máquina, es una máquina que nosotros basamos dentro de lo que llamamos desktop, de lo que llamamos escritorio, una máquina muy cuadrada, muy compacta. Aquí tenemos la conexión de alimentación, luego veremos un poquito los diferentes puertos. Algo como decía Xavier, trivial, hay que conectarla. Conectamos la máquina, entonces hace todo un proceso de iniciación. Esta parte está tirada hacia adelante. Aquí nos va a preguntar una serie de datos básicos, como pueden ser el idioma, como pueden ser el tema de la zona horaria, como puede ser pues, fecha, todos los datos que la máquina necesita. Esto solo tenemos que hacer una vez, son los datos de inicio. Aquí nos va a preguntar si queremos utilizar un negro brillo o un negro mate. Aquí lo indicamos con el signo de admiración. Es importante tener en cuenta esta dicotomía. Luego mi compañero Jordi os explicará más profundamente de qué se trata. Como veis, nos pide varias veces la confirmación de si es un negro mate o un negro brillo. Ahora vamos a colocar los cartuchos. Hay que hacer un pequeño movimiento, agitación, puede que los cartuchos hayan estado pues en una posición de reposo durante mucho tiempo y siempre es bueno pues hacerles este movimiento antes de cargarlos en la máquina. Sobre todo muy importante no tocar ni la salida de tinta ni el chip. Son dos partes del cartucho sensibles y que podrían hacer que no funcionara. Para colocar los cartuchos, como veis, muy sencillo. Hay unas determinadas ranuras, tenemos los colores en la parte lateral. Vamos, no da lugar a error. Una vez hemos acabado, la máquina sigue su proceso de iniciación. Nos vuelve a preguntar el hecho de si el negro es brillo o es mate. Ya empezará un proceso de inicio que lleva un tiempo. El vídeo lo han acelerado para que no estemos viendo esta parte que tampoco nos aporta mucho. Es el tiempo que necesita la máquina para cargar todo el sistema de tinta. Ya tenemos la máquina preparada y en principio ya está esperando carga de papel.
Una de las partes que no hemos visto durante el vídeo son los puertos. Contamos con la parte superior, tenemos una especie de pasacables que nos va a permitir tener los cables que no se nos cojan debajo de la máquina, no se deterioren. Luego tenemos el puerto de conexión de alimentación, el puerto LAN, ¿vale?, de red, puerto USB tipo B y un puerto USB tipo A. En el puerto USB tipo A, esta máquina es posible conectarle un dongle, un pincho, un tipo pendrive, ¿vale?, que lo conectamos en este puerto y nos permite la Wi-Fi, conexión a LAN, conexión a Wi-Fi. Aquí en la pantalla, bueno, veremos un poquito las teclas, hablaremos en el sentido horario. Tenemos primero lo que es la pantalla color, veremos bastante información en la pantalla, el botón de pause, botón de cancelación. Luego tendremos en la zona central tanto los cursores y el de confirmación, el de salida con un poquito de avance de papel, la tijera que nos va a permitir cortar. Luego un botón para ir al paso anterior cuando estamos dentro de menú, la casa que nos va a hacer siempre volver a la pantalla principal y el botón de encendido de la máquina. Y luego arriba tenemos 3 LEDs, estos de aquí, que nos van a permitir, saber si la máquina está recibiendo información, en qué estatus está la máquina y luego si está el pause presionado. Esto sería un zoom de la pantalla. En la pantalla tenemos una serie de partes. La parte principal, la parte superior, nos va a decir si estamos en plan ready, si estamos que necesita papel. Nos va a dar información muy actual. Desde el punto de vista central tenemos todo lo que es el tema de la configuración que tiene la máquina en ese momento en su memoria a nivel de papel, a nivel de medidas. En la parte inferior vamos a ver todo lo que es el tema de tintas, cómo están. Y luego tenemos las acciones, los botones tanto de ayuda como de menú, ¿vale?, para movernos por la diferente configuración de la máquina. Durante el proceso, durante la producción, nos vamos a encontrar con una serie de mensajes que nos da la máquina. Esto es una foto real de la máquina que tenemos aquí en el demo. Podemos ver un signo de admiración cuando nos está marcando que lo que es la tinta está cerca de acabarse. Todavía podemos seguir trabajando, pero ya es bueno que vayamos preparando un juego de cartuchos para tenerlos a mano. Y cuando nos aparece la X, pues lo que es el cartucho ya está gastado y deberemos proceder a su cambio. Luego, en lo que es la zona del negro, como hayamos cargado la máquina, si la hemos cargado con tinta brillo, con negro brillo o con negro mate, nos aparecerá OMK o BK. Es importante saber todo el tema de carga de papel. Más que nada porque si estamos cargando el papel y el papel que tiene la máquina en memoria es diferente al papel que estamos cargando, nos puede dar pues nos puede hacer, si está presionado con este caso, como es el gap, y metemos un papel continuo, pues no se expulsa porque no encuentra gap. Esto siempre, revisar los datos activos del panel y antes de hacer nada en la máquina o cargar papel en el driver, poner el papel que vamos a utilizar. Ahora vamos a ver cómo se puede cargar el papel. El papel lo podemos cargar por la zona frontal y por la zona trasera de la máquina, ¿vale? Vamos a ver un par de vídeos para que nuestro compañero en Japón nos enseñe cómo se carga el papel. Igualmente, aquí en la zona de abajo tenéis el link del repositorio de YouTube donde podéis ver también este vídeo. Vamos a hacer primero la carga frontal, una bobina. Conectamos la máquina, hace todo el proceso de inicio. Vamos, como hemos comentado, nos vamos al driver y ponemos tanto las medidas del papel como el tipo de papel que vamos a utilizar. Para abrir la máquina, tiramos de la palanca, levantamos. Esta pieza, si viene dispuesta, se utiliza como guía para la carga trasera. En este caso estaba puesta, la ha retirado porque va a hacer carga frontal. Levanta la leva del registro lateral, abre todo el registro lateral. Es que nada para que tengamos un buen acceso a la zona de bobina. Introducimos la bobina. Como veis es muy sencillo, nuestro compañero lo hace con una mano y prácticamente no utilizará más. Levantamos la leva y hacemos que el papel
O sea, que la leva se ajuste a la bobina de papel. Aquí lo vemos. O sea, lo que es el registro tiene que estar pegado a la bobina de papel. Una vez está ahí, bajamos la leva y ya tenemos el papel en posición. Ahora vamos al siguiente paso. En la parte superior de la máquina tenemos las diferentes configuraciones para la aspiración. Dependiendo del ancho de papel, vamos a utilizar un tipo de aspiración u otra. Este caso es un papel de 112, entonces los aspiradores los vamos a abrir en su totalidad. ¿Para qué? Para que cuando hagamos la impresión esté totalmente el papel aspirado, esté de una manera lo más estable posible y la impresión sea lo mejor posible. Aquí hacemos otro ejemplo con un papel de 63 milímetros. Estamos en ese tipo de configuración, entonces simplemente pues hacemos la abertura de 2 slots, uno a cada lado. Esta sería la configuración para ese tipo de papel de 63 milímetros. Esto es muy importante porque nos permitirá imprimir bien, nos permitirá que el papel esté bien sujeto. Vamos al tercer paso, abrimos las guías frontales. Hemos quitado el seguro, abrimos las guías frontales, cogemos el papel de una manera muy sencilla, como veis con una mano, nuestro compañero lleva el papel hasta las guías. Es importante que el papel esté entre las guías, que ni esté lejos de la guía ni esté arrugado, tiene que estar cerca de la guía. Son conceptos muy básicos, pero esto nos hará sobre todo que el papel se autocentre y funcione bien. Es importante también ahora cuando cerremos la tapa que quizás saquemos un poquito de papel para que este quede bien centrado. La máquina, a medida que va expulsando papel, nos lo autocentra. Y una vez hemos hecho la introducción de papel, damos al pause, la máquina va a buscar el gap y ya la tenemos en ready. La máquina estaría preparada ahora para recibir el archivo e imprimir. Ahora vamos a hacer la carga trasera, también con papel, tipo de papel fanfold. Se podría utilizar otro tipo de papel, como una bobina, ¿vale? Pero siempre entrada trasera. Al igual que en el resto de slides, os comento también dónde tenéis el nombre del vídeo que vamos a ver por si lo queréis buscar en YouTube, en el repositorio. Vamos a ver el producto fanfold. El proceso es muy similar. Conectamos la máquina, hará su iniciación. Volvemos a poner la configuración del papel que va a recibir la máquina. Abrimos la parte delantera de la máquina. De la parte trasera cogemos esta pieza guía, que es la que anteriormente en el otro vídeo hemos quitado. Cuando trabajamos con entrada trasera es bueno poner esta guía en la posición que nos indica nuestro compañero. Con una mano, como veis, es muy sencillo de poner. Pone un lateral, clic, otro lateral y ya la tenemos colocada. Al igual que en la carga delantera, el tema de los deflectores de aire para aspiración tienen que ser configurados para el papel que vamos a poner. El papel de 112, como habéis visto anteriormente, abrimos todas las vías de aire, de aspiración. Si fuera el papel más pequeño, cerraremos el resto de vías y dejaremos abiertas las dos que tenemos a cada lateral en la zona central. Se marca como muy importante.
Mismo proceso igual que la carga frontal. Quitamos el seguro, abrimos las guías. Ponemos el seguro. Cerramos la parte frontal y nos vamos a la parte trasera, que es lo que nos ocupa ahora, la carga trasera del material. Levantamos la leva para quitar el seguro. Abrimos las guías laterales. El papel tiene que estar a una determinada distancia, más que nada para que no tengamos problemas de arrastre. No nos dé algún problema el papel. Son papeles que tienen mucha forma, que van normalmente doblados. El papel hay que ponerlo centrado, que no esté ni desviado a una zona ni desviado a la otra zona, que esté centrado. Ahora cerramos las guías, las ajustamos, al igual que hemos enseñado antes con las guías frontales. Bajamos la leva, introducimos un poquito el papel y automáticamente la máquina ya lo coge y lo pone en posición de impresión. Ya tenemos cargado el papel, quitamos el pause. Y la máquina ya está ready. Ya la podríamos enviar el archivo para imprimir. Podemos hacer algunos test con la máquina que nos van a ayudar si tenemos algún problema de configuración o para saber cuál es el estado de la propia máquina. Son tres test. Uno es el Printing Status Sheet, el otro es el Printing Status Sheet para lo que es la configuración de la red y lo otro es la conexión de red cómo está. Hacer un check de la conexión de red. Para el Printing Status Sheet la secuencia es como se indica aquí. Es importante más que la secuencia, que es simplemente para llegar a poderlo imprimir, tener en cuenta el tipo de papel que tenemos que utilizar. Aquí en el tipo de papel que tenemos que utilizar, digamos, es la superficie de la etiqueta que va a imprimir, está preestablecida. Entonces, para lo que es el Printing Status Sheet, necesitamos un ancho de 101,6 o mayor, ¿vale? Esta sería una impresión, esto es lo que tenemos en el Technical Reference Guide a la izquierda y lo que tenemos, esta es una impresión que hice yo justamente ayer de la máquina que tenemos en el demo, para que os hagáis una idea. Para el Printing Status Sheet de lo que sería la configuración de red, tenemos la segunda parte esta de abajo, necesitamos un papel de 96,9 milímetros mínimo y un largo de 84,7 mínimo. Esta será la etiqueta que va a necesitar la máquina imprimir y la superficie para no imprimir fuera del papel. Este es el ejemplo, tanto en el Technical Reference Guide, que lo tenemos aquí, como la impresión real. Esta también es la impresión que hice yo ayer. Y el tercer test es el Network Connection Check. Aquí tenemos la secuencia, que es esta de aquí. Se hace todo a través de la pantalla de la máquina, ¿vale? Y la etiqueta que vamos a imprimir es una etiqueta de 101,6, ¿vale? Por 136 de largo. Y este sería el ejemplo, tanto el que aparece en el Technical Reference Guide, que sería este de aquí, como el que yo imprimí ayer. Y ahora os dejo con mi compañero Jordi, que os explicará todo el tema de tecnología de instalación. Muchísimas gracias. Sergio, buenas tardes. Hola amigos, soy Jordi Martínez, ya nos conocemos con muchos de vosotros y yo os quiero hablar un poquito de la tecnología de esta máquina. Es una tecnología Precision Core. Precision Core lo asociaréis seguramente con la máquina 7500 porque fue la primera que sacó este tipo de tecnología. Sin embargo, eso no significa que sea un cabezal ancho como la 7500, sino que es un cabezal estrecho como el de la 3500 que se va moviendo de lado a lado, pero tiene una serie de características en cuanto a los inyectores que luego veremos si es lo que hace mucho más interesante esta máquina que la 3500. De hecho, la 3500 es una máquina que ya lleva muchos años en el mercado y los clientes nos pedían una mejora en calidad de impresión y en otras características y por eso hemos lanzado la 4000. Conviven las dos, pero por el precio que tiene una y el precio que tiene otra, siempre aconsejamos poner la 4000,
porque bueno, pues da muchas más prestaciones y la diferencia sabéis que es muy poquita en cuanto a coste de máquina, ¿verdad? Empezamos con el tema de cabezal, el cabezal Precision Core. Si desmontaseis una máquina y pudieseis ver el cabezal y lo tuvieseis en las manos, veríais una cosa como lo que tenéis aquí. Es un aparatito de unos 3 centímetros por 3, más o menos, con una serie de líneas así, unas rayas así, 4 rayas, y dentro de esas rayas hay una serie de líneas que son estas de aquí, ¿vale? Pero que no las vais a ver, porque si os fijáis, este espacio de aquí es 1 milímetro, está visto con microscopio. Me costó bastante sacar la foto. A simple vista no lo veréis. Cada uno de estos puntitos que veis ahí en la foto es una salida de un inyector de tinta. Entonces, ese cabezal tiene 3.200 inyectores. Fijaos, en 3 centímetros por 3 centímetros hay 3.200 inyectores, 800 para cada color. Luego, no tiene más importancia, pero están distribuidos de esta forma que veis ahí. Amarillo, cian, magenta, negro y luego al revés. ¿Vale? Este cabezal se va a ir moviendo de derecha a izquierda sobre la etiqueta, que es la parte azul un poquito más claro, de derecha a izquierda. Cuando ha hecho un recorrido de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, avanza un poquito el papel y vuelta a moverse el cabezal. Es un cabezal móvil, insisto, no es como la 7500. Es más lento que la 7500, claro. La 7500 es rapidísima, pero este es más flexible. Y con este tipo de cabezal podemos sacar incluso más resolución que con la 7500. En cuanto a tecnología, dentro del cabezal. Esta foto que veis aquí es la misma de antes, todavía la he ampliado más, y ese es el agujerito donde sale la tinta. Corresponde a esta salida de aquí, y esto es la representación del inyector dentro del cabezal. Lo que está ocurriendo aquí es que nos entra la tinta por esta zona de aquí. Aquí arriba hay un cristal piezoeléctrico que cuando activamos con una señal eléctrica conseguimos que vibre. Al vibrar, empuja una gotita de tinta y lo que pasa es lo mismo que pasaría cuando tocamos un tambor. Si tocamos un tambor, la membrana vibra. Cuando dejamos de tocarlo, continúa vibrando un poquito y hace un movimiento. Esto hace lo mismo. Ese movimiento que tenemos al final lo vamos a aprovechar, es esta señal roja que tenéis aquí, lo vamos a aprovechar para saber cuál es la reacción de esa membrana. En un tambor, si lo tocamos y lo dejamos, aquello continúa vibrando, pero si lo paramos con la otra mano, el sonido es más amortiguado. Aquí va a pasar lo mismo. Si tenemos la salida del inyector obstruida, el movimiento de esa membrana es más amortiguado. Entonces lo vamos a poder leer y la placa de control va a saber exactamente cuál es el inyector que tiene obstruido, si es que tiene uno o los que sean. Entonces, esa información nos va a venir muy bien para hacer una corrección. Aquí tendríamos la representación de una imagen impresa normal y corriente. Si nos fallase un inyector, quedaría este trocito de aquí en blanco. Lo que vamos a hacer es lo que veis aquí. A ver si me... Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nos falla este inyector que tenemos en blanco, vamos a tomar los inyectores del lado, esos que están marcados en rojo, vamos a hacer la gota un poquitín más grande y vamos a disimular el fallo. Si en lugar de un color eso ocurre con la tinta negra, en lugar de hacerlo con los inyectores adyacentes, lo vamos a hacer con los inyectores de los otros colores, porque los 3 colores restantes nos componen un negro que no es tan intenso, pero es válido para disimular el fallo. Cuando el cabezal se va a la parte de home position, digamos, a reposo, hace su limpieza, recupera ese inyector y sigue trabajando. Entonces, esta tecnología nos permite ganar mucho tiempo, porque la máquina no va parando a hacer limpiezas cada vez que tiene una obstrucción de cabezal. Pensad que otros cabezales de la competencia no tienen para nada este tipo de tecnología, no saben que un inyector está tapado y por lo tanto sacan rayas y la única forma de evitarlas es mediante una inspección visual
y que haya un operario controlando que la máquina saque bien las etiquetas. En nuestro caso, eso no es así, lo hace todo la máquina. Si tenemos algún fallo que vemos que no imprime bien la máquina y tal, siempre podemos hacer un test de inyectores. No va a ser normalmente necesario porque, como os digo, la máquina recupera los inyectores que estén obstruidos y, por lo tanto, esto no lo vamos a necesitar. Pero si vemos que no nos imprime bien por algún motivo, siempre podemos hacer un test de inyectores y ver si queda, como veis aquí, que queda mal porque hay inyectores que fallan, o como este caso, que está todo correcto. Pasamos a otro tema que es relativo a la instalación. Ya habéis visto en el vídeo que os ha enseñado Sergio qué es lo que viene con la máquina cuando la desembaláis y tal. Yo he puesto esto porque me interesa explicaros lo de la tinta. Aquí tenéis los 4 cartuchos que vienen con la máquina, pero si os fijáis, los 3 cartuchos de color vienen en un espacio de la caja sin su cajita de cartón y, sin embargo, el negro viene aparte y en la caja de cartón original, igual que el que compráis como consumible. Esto es porque a nosotros nos viene la máquina desde nuestra fábrica, nos llega a nuestro almacén sin el cartucho de negro. Entonces, esa máquina tiene una puertecita, no la máquina, perdón, el embalaje tiene una puertecita que se abre, introducimos el cartucho de negro brillo o mate y convertimos a esa máquina en el código BK o el código MK que después vosotros compraréis. Entonces, bueno, BK es el glossy, MK es el mate y tenéis 2 tipos de máquina que en realidad son la misma, solamente le cambia el cartucho de negro. Y los cartuchos, pues, bueno, ahí lo veis, uno viene con BK, el otro con MK, muy bien identificados. Diréis, ¿y todo esto por qué? Bueno, pues porque ahora veremos que en la tecnología ocurre lo siguiente. Estos puntitos negros que tenéis aquí indican el tipo de tinta. Cuando tenéis el puntito negro pequeño, significa la tinta BK, la brillante. Cuando tenéis el puntito de tinta más grande, es la tinta mate. Es decir, las partículas de la tinta mate son más grandes que las partículas de la tinta brillo. Luego tenéis esta ondulación que veis abajo, representa el papel, el tipo de papel. Este que tenéis aquí abajo ahora es un papel brillante. La ondulación, la rugosidad del papel es menor, es más liso. Sin embargo, el de arriba es más rugoso, es el papel mate. Con estos 2 parámetros de tinta y papel tenemos 4 posibilidades. La primera posibilidad es papel brillante con tinta brillante y evidentemente funciona bien. La segunda posibilidad es papel mate con tinta brillante y ese va bien en el sentido de que la tinta ancla. Se ve bien, no pasa nada, se puede utilizar, pero el negro queda más apagado porque hay mucha superficie de papel que la tinta negra no llega a cubrir del todo y se ve un poquito más gris. Es aceptable, pero ocurre a veces que no gusta el negro y se pide un negro más intenso. Cuando eso ocurre, tenemos que irnos a esta configuración. Tinta mate y papel mate. Entonces el negro veréis que es muy intenso. Claro, ¿qué ocurre? Que podría ser que utilizásemos tinta mate con papel brillante. Y aquí ya tenemos un pequeño problema, porque si bien la tinta se agarra al papel y más o menos seca, si hacéis una etiqueta negra con una gran superficie negra, al rascar el negro se va a levantar. Entonces, este es el motivo por el que tenemos 2 tipos de tinta y tenemos que configurar la máquina de entrada con un tipo o con otro. Una vez configurada la máquina con este tipo de tinta, no la vais a poder cambiar. Se queda así para siempre. En cuanto a la carga de tinta, antes habéis visto, porque Sergio os ha explicado con un vídeo cómo se hace la carga de tinta, tarda unos 19 minutos y es importante tener en cuenta que esto no hay que tocarlo cuando se hace la carga. Si abrís una tapa o tocáis la impresora algún botón y tal, la máquina se para y vuelve a empezar la carga de tinta, con lo cual vais a gastar muchísima tinta y a lo mejor es que no la podéis ni poner en marcha porque no tenéis tinta suficiente. Esto os viene indicado con un papel amarillo en la caja, pero tenerlo en cuenta y insistimos en ello porque
no es que tengamos muchas incidencias, pero alguna sí pasa de vez en cuando. Cuando ya hemos hecho la inicialización de la máquina completa, nos sale esta pantalla, luego nos queda la pantalla habitual y luego aquí hay un tema que os quería comentar porque también ha salido en el vídeo inicial, pero os lo quiero remarcar porque nos ha generado alguna consulta y consulta, no problema porque se soluciona muy fácil, pero bueno, que lo sepáis. Este papel viene montado en la parte trasera de la máquina. Normalmente la parte trasera no se utiliza o se utiliza poco. Si no os fijáis, pondréis la máquina en marcha y cuando queráis cargar el papel, la máquina os dirá que tiene un papel detrás y no quiere funcionar. Fijaros muy bien en quitar este papel. Con eso se solucionará. ¿Vale? Por último, esta máquina tiene corte automático, ya lo sabéis, igual que la 3500, pero una de las mejoras que ha habido con respecto a la 3500 es que se ha añadido un cortador opcional de recambio. Es decir, hay clientes que utilizan el cortador para cortar materiales más duros, como puede ser algún tipo de plástico o incluso telas, lo desgastan mucho más de lo habitual y por eso nosotros tenemos el cortador como recambio que el cliente puede cambiarse él mismo. Simplemente tenéis que quitar la tapa del tanque de mantenimiento, ahí donde tenéis la flecha roja tenéis un tornillito, se saca la tapa donde está el logo de Epson, veréis enseguida el cortador con dos tornillitos, se quita, se pone, se vuelve a montar y todo queda ya disponible de nuevo. Y eso es todo por mi parte, os dejo con Marc. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por las palabras que ha hecho Jordi y muy buena explicación de la parte de instalación y lo que sería el tema de tecnología. Bueno, yo ahora voy a explicar la parte más, lo que sería la parte de software, ¿no? Bueno, tenemos la máquina y tenemos que imprimir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haremos, no? Bueno, pues, básicamente vamos a utilizar unos drivers que tenemos en que podemos descargarnos y después un poco pues hablar los parámetros con los cuales podemos trabajar con este driver, ¿no? Entonces, bueno, primero, ¿qué drivers tenemos, no? Bueno, tenemos drivers para diferentes sistemas operativos, ¿no? Pues el de Windows, tenemos también el de Linux, tenemos el de Mac. Y después veréis que tenemos otro para entornos de SAP, ¿de acuerdo? Veréis cuáles son las diferencias en función del entorno que creáis. Entonces, bueno, el de Windows, bueno, pues es conocido para todos, ¿no? Pero el de Linux, bueno, pues en este caso para Linux tenemos para dos sistemas operativos, el que vendría a ser el de Ubuntu y el de CentOS, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que si en el caso que tenéis algún cliente que necesita tiene este tipo de sistema operativo, que sepáis que podemos utilizar esta máquina. En el caso de Mac, ¿no? Pues en el caso del Mac, cosa que tenemos que tener en cuenta, bueno, la única cosa más importante de tener en cuenta es en qué versión va a ser disponible, vais a poder utilizarla. Pues como mínimo, nuestro ordenador Mac tiene que ser del 10.9.5 y obviamente si es posterior mejor, ¿vale? Pero si es anterior no podemos hacerlo. Entonces, lo que hablaba antes, ¿no? De que esta máquina se puede configurar en un entorno de SAP. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, antes Sergio ha hablado de que teníamos tres tipos de puertos, ¿no? Teníamos el puerto de Ethernet, también llamado LAN, teníamos el USB y también podíamos hacerlo en Wi-Fi, ¿no? Para poderlo hacer en el entorno SAP solamente podemos hacerlo en dos configuraciones. Una es vía USB y el otro vía Wi-Fi. Entonces, aparte de esto, ¿qué tenemos que tener más en cuenta? Bueno, pues dentro de los entornos de LAN, de RPP, tenemos que tener en cuenta dos tipos de producción. El cliente típico que imprime pues una producción muy pequeña, de a lo mejor una foto, una etiqueta, dos etiquetas, 10 etiquetas, y el que tiene que hacer una repetición muy larga, ¿no? El que le llamamos gran producción. ¿Por qué es diferente entre un caso y otro? Bueno, pues porque en el caso de que tenga pequeña producción, tendremos que pasar vía el driver de SAP. Es por eso que además del driver de lo que sería de SAP, si os fijáis en este diagrama, necesitaremos lo que será nuestro driver de Windows. Obviamente, una cosa importante, solamente esta opción está pensada para Windows, ni para Mac actualmente ni para Linux. En el caso de que tengamos una gran producción, entonces sí que no vamos a necesitar nuestro driver de Windows, sino directamente lo que haremos es bajarnos el plugin que antes podéis encontrar, evidentemente toda esta información en Epson Biz y ya no tendremos que utilizar el driver. Vale, entonces ahora diréis, muy bien, Marc, me habéis explicado todo lo que serían los drivers que tenemos, pero escucha, ¿y cómo yo lo instalo? Pues muy sencillo, te vas básicamente primero a la página web de Epson Biz, vamos a la parte de software, entramos evidentemente dentro de lo que sería el producto
y lo descargamos. Apretamos en Download, se descarga y ya veréis que para la persona que nunca lo ha utilizado, veréis que se va a descargar un ejecutable, también llamado install-navi, ¿vale? Este install-navi básicamente es una guía muy sencilla, es para una persona que nunca lo ha hecho, ¿vale? Te va a hacer paso por paso explicándote cómo se debe instalar, ¿de acuerdo? Bueno, pues pasaréis por un paso que será más de tema de aceptar una licencia, veréis, por ejemplo, una imagen como esta en la cual se detecta que realmente es este tipo de máquina. Aquí veis que pone C4000. ¿Por qué? Porque somos Europa. Si fuera U, quiere decir que es universal. Si fuera A, es Américas, ¿vale? Entonces, tenéis en cuenta que tenéis que bajaros el de Europa. Entonces, una vez que os habéis hecho todo el proceso básicamente de instalación, llegará un punto que dirá instalación correcta. Importante en este punto, tendréis que seleccionar, si queréis, en función de la configuración, si es USB, si es Ethernet o Wi-Fi. Bueno, entonces me diréis, ¿y ahora qué es el driver, no? Bueno, pues aquí podéis ver una imagen muy general de lo que es un driver de Epson, es muy parecido al que sería la C3500 o C6500, ¿no? Entonces ahora iré paso por paso, todo un poco explicando pues los parámetros que os podéis encontrar. Bueno, y entonces, pero Marc, ¿y ahora cómo yo sé si realmente la máquina está bien configurada o está activa o puedo imprimir? Bueno, pues básicamente aquí, si fijáis a mano derecha abajo, veréis que ahí lo que sería, se visualiza el nivel de tintas. En el caso de que veáis esto totalmente bloqueado o grisáceo o que no marca los niveles, quiere decir que la comunicación no es correcta. Por lo tanto, quiere decir que o el puerto no está bien, o no hemos definido bien la IP, o no hemos definido, o no está conectada, o no está encendida la máquina, podría ser también un caso. Pero bueno, me supongo que si vamos a imprimir es porque vamos a encenderlo. Entonces, bueno, que lo sepáis que es una pequeña ayuda, ¿no? Entonces, si vamos en la primera parte, que sería la general, que es donde se define todo lo que serían nuestras etiquetas, pues bueno, voy a ir explicando cómo puedo definir yo una etiqueta. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que nos detecte la etiqueta. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues muy sencillo. En el tab general, abajo, veréis que pone un tab que pone Media Detection. Dentro de Media Detection hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Uno, definir qué tipo de papel es. Si es un papel, es un rollo interno, que lo hemos cargado como lo explicaba antes Sergio, o si la carga va a ser externa. Puede ser dos formas, o una que fuera un fanfold, o otra posibilidad, si en el caso de que el cliente está haciendo una producción muy grande y necesita una bobina mucho más grande, podríamos tener una carga externa con un alimentador, ¿de acuerdo? Entonces, en función de esto, pues tenemos que escoger una de estas tres opciones. Y por último, y no menos importante, es la parte de cómo se va a detectar este papel. Pues se va a detectar, ¿es una etiqueta troquelada? ¿O es una etiqueta troquelada además con marca negra? ¿O además, no, es que es un papel continuo? Pues una vez que tengamos definido esto, el papel lo vamos a detectar. Entonces ahora vamos al segundo paso. ¿Segundo paso cuál es? Vamos a definir una etiqueta. ¿Cómo la definimos? Bueno, pues nos vamos a lo que sería aquí arriba en el Media Detection y aquí veremos que saldrá una pantalla en el cual todos veremos todas las etiquetas que hemos hecho. Evidentemente, inicialmente solamente va a poner una, la de efecto. Pero si nosotros tenemos diferentes clientes, diferentes tipos de papeles, pues tendremos que ir creando un preset para cada uno. Pues ahora voy a crear uno. Me voy aquí y pongo New. Entonces, ¿qué me va a aparecer? Bueno, pues me va a aparecer todos estos parámetros, uno por uno. Es una recomendación. Siempre que tengáis que poner el nombre, intentar poner el nombre de lo que sería el nombre de la empresa de la etiqueta y qué medidas o para qué cliente vais, para que sea mucho más fácil de poder seleccionar. Entonces, posteriormente, tenéis que definir el ancho de la etiqueta. Y la longitud de la etiqueta también es importante, igual que también es importante si va a tener un gap o no va a tener un gap. Por ejemplo, si vais a tener un papel continuo, pues a lo mejor el gap tiene que ser 0, pues poner 0. Se puede introducir, el mínimo que se puede introducir es 0. Pero, por ejemplo, si es una etiqueta troquelada, sí que vamos a tener que poner ese trozo de gap. Y generalmente, por defecto, muchas veces son 3 milímetros, pues lo ponemos. Entonces, además de esto, tenemos que poner el tipo de papel que utilizamos. Pues si es una troquelada, si es troquelada con marca negra, si es continua, si es, por lo que sea, una continua sin detección, etcétera, etcétera. ¿Qué más pondremos? ¿Qué tipo de papel? ¿Por qué es importante? Porque cada perfil que utilice el driver está asociado a un tipo de papel. Y como Jordi os ha explicado antes,
Eso es muy importante, porque eso puede hacer que, básicamente, cuando vayamos a imprimir, pues pueda haber tema de que se comience a no secar correctamente la tinta o que tengamos problemas a nivel de calidad, con lo cual, importante saber seleccionar qué tipo de papel vamos a utilizar, si es un papel mate, si es un papel brillo, si es un textil, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Cosa aquí a explicar. Como os hemos explicado, esta serie nueva, la de C4000, tiene dos versiones. Tiene la versión MK, la mate, y tiene la versión BK. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que es la tinta mate ink o glossy. En algunos papeles, como podéis ver, se pueden utilizar los dos, pero es verdad que, por ejemplo, el mate tiene mejor rendimiento a nivel de negro con el mate ink, pero no quiere decir que con el mate paper no podemos imprimir las dos cosas. Se puede hacer, pero tendrás mejor resultado con uno que con otro. ¿Qué más? Definición de color. Importante, cada vez tenemos más clientes de que nos piden, pues, es que quiero imprimir mi logo corporativo o es que quiero que este color sea de Pantone. Entonces hay que tener en cuenta esto. En esta máquina hay 4 formas de poder definir este tipo de perfil de color. ¿Cuál tenemos? Pues el Epson Vivid, en castellano color vívido Epson, el Epson Preferred Color, el ICM o sin corrección. Y me diréis, pero Igmar, ¿qué diferencia hay entre todo esto? Porque yo no lo sé. Y quiero que me digas, me recomiendes. Bueno, pues yo os lo explico. El tema es que la C4000 es una familia que básicamente tiene un espacio de color mucho más mayor que lo que sería la C3500. Pero nosotros podemos hacerlo que sea como la C3500. También podemos hacerlo como la C6000. Entonces, en el caso de que queramos buscar unas etiquetas que tengan mucha saturación y que queramos encontrar colores muy saturados, muy brillantes, nos tenemos que ir al Epson Vivid, que realmente lo que está haciendo es reproducir el espacio de color de una C6000 o una C6500. ¿Cuál es el inconveniente? Que veremos que las etiquetas son mucho más vivas que si las comparamos con una pantalla una pantalla LCD, ¿vale? En cambio, si decimos, no, mira, Marc, yo lo que quiero es que el color de lo que sería mi etiqueta sea muy parecido a lo que yo voy a ver en la pantalla. Entonces, la recomendación sería ir al Preferred Color. Por otro lado, dices, mira, no, es que yo me quiero olvidar de todo lo que sea las pantallas, sino lo que yo quiero es utilizar un perfil de papel en función de los parámetros mecánicos que yo defina en la máquina y además en función de la printing quality. Pues entonces nos vamos a tener que ir a un ECM. Recomendación, normalmente os diría que uno que es muy genérico es el Adobe RGB. Y por último, puedes decir, pues mira, escucha, yo no sé nada del tema de color, que prefiero que lo gestione directamente el software, la aplicación, voy a ser un Corel, un Photoshop o algo así. Pues yo digo, no gestiono el color y punto. Además de esto, pues bueno, si yo tengo unos conocimientos muy básicos de todo el tema de gestión de color, a veces mi cliente me dice, mira, es que yo quiero que las fotos o las etiquetas tiendan a ser más rojizas o más magentosas. Bueno, pues lo único que tendré que ir allí, ajustes personales, y aquí puedes añadir un poco de color de magenta. O no, mira, es que yo quiero que salgan un poco más azul, pues puedes hacerlo. No, mira, es que me interesa más brillo, pues puedo jugar con esto aquí también. Bueno, ¿cuál es el problema de utilizar el Preferred Color? Bueno, pues como hemos dicho, el perfil de color de la C3500 es inferior a la C4000. ¿Qué va a suponer esto? Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Que entonces lo que sería la calidad en algunos perfiles de velocidad no podemos imprimirlos. Y es por eso que están capados. Por lo tanto, cuando vamos a utilizar el Preferred Color, lo que tenemos que tener en cuenta es que el perfil de color va a ser más reducido y vamos a tener que solamente vamos a poder hacer el max speed, velocidad y normal. No podemos ir a hacer etiquetas de gran calidad. Por lo tanto, si nuestro cliente nos pide calidad, no es la mejor opción. Bueno, aquí podéis ver un poco, pues, cómo se ve en el driver. Pues, perfil de entrada, pues, en este caso se ha hecho por ICM. Se ha dicho que se ha definido lo que sería básicamente una estimación, ¿vale? Porque los colores que están fuera de lo que sería en nuestro campo de colores que puedan ser interpretados pues en función de la degradación, si quieren ser más saturados, etcétera. Y por último, el perfil de salida. Bueno, y ahora que ya hemos definido lo que sería la etiqueta, y Marc, ¿qué hay más aparte de esto, ¿no? Aparte de poder definir una etiqueta, pues bueno, tenemos diferentes cosas, ¿no? Tenemos lo que sería las opciones básicamente de la orientación y el número de etiquetas que queremos imprimir.
algunas utilidades del driver y aparte de algunas utilidades de Average de la impresora. Entonces, voy a ir paso por paso. Primero, vamos a ir por el tema de las utilidades básicamente del driver. Tenemos una opción. Primero, el que queramos rotar nuestra etiqueta, básicamente rotarla a 90 grados o para un lado o para otro. También podemos decir cuál es el número de copias que queremos imprimir. Y hay un punto muy importante y bastante relevante. En esta máquina se puede imprimir, se puede hacer un banner, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues básicamente aquí abajo, debajo de lo que sería la orientación, hay una cosa que se llama banner printing. ¿De acuerdo? Nosotros si queremos hacer un banner, tenemos que clicarlo. Al clicarlo, nos permitirá la máquina imprimir. Esta es una foto que hizo nuestro compañero José Vicente, como podéis ver. El tema es que podemos hacer un banner hasta 3 metros. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer es una combinación de etiquetas. Estas etiquetas tienen que tener como máximo una longitud de 40 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, básicamente voy a hacer 3 metros con etiquetas de 40 centímetros. Otra cosa a tener en cuenta, entre el gap entre las etiquetas tenemos que ponerle 0. Con lo cual vamos a conseguir que haya un solapamiento perfecto y además vamos a hacer una etiqueta larga de 3 metros. Bueno, pues es una opción que es, bueno, interesante para algún tipo de cliente. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues ahora lo que serían los settings del driver, ¿no? Pues bueno, pues tenemos diferentes. Uno de los que podemos hablar es, mira, escucha, es que quiero básicamente activar lo que sería el Epson Status Monitor, que después pues, lo explicaré qué es exactamente. O no, mira, es que yo quiero ver en mi driver, básicamente, si definir lo que serían las medidas. Pues quiero hacerlo en milímetros, en pulgadas, pues aquí yo puedo seleccionarlo. Otra cosa que nos permite también este driver, pues imaginaos que tienen un cliente de que tiene como 5 máquinas de C4000. Y claro, y el cliente tiene que imprimir con una máquina, con otra, le da igual, indistintamente quiere imprimir con una otra. Y dice, no, es que ahora yo tenía una máquina, pero es que ahora me instala 4 más, pero tenía hecho unos perfiles de papel. ¿Qué tengo que volver a hacer? No, no hace falta. Lo que tendrá que hacer básicamente es que con el driver puede exportarse todos los perfiles de papel y volcarlos a cada driver, con lo cual en cada impresora, cuando vaya a volcarlo en cada driver de cada impresora, directamente la máquina los va a detectar. Cosa que sí que es muy importante a tener en cuenta porque si no, no va a salir. Una, la versión de driver tiene que ser la misma, si no, no se van a entender. Después, que la versión de Windows sea el mismo, o sea, si tengo un Windows 7, en el otro tiene que haber un Windows 7 o un Windows 10, me da igual, instantáneamente. O también el tema de la versión de la arquitectura. Si yo tengo uno que es de 32 bits y el otro 64, no va a poder hacerse este proceso correctamente. Bueno, ¿qué más podemos hacer con el driver? Pues bueno, pues por ejemplo podemos hacer mantenimientos. Aquí tenemos para poder hacer una limpieza, o podemos para poder imprimir, etcétera, ¿vale? También, como hemos hablado, podemos ver el status monitor. ¿Por qué es importante ver el status monitor? Bueno, pues si yo quiero hacer un seguimiento de cómo está mi máquina, cuánto es el nivel de tinta, pues aquí lo podré ver. Y aparte puedo ver si está bien configurada o está activa. Fijaros, si no está activa, se ve lo que sería la imagen en rojo. En cambio, cuando se ve que está bien activa, pues sale en azul. Otro punto, que ya diríamos el que podremos hacer configuraciones y definición de toda la impresora, que son el Printer Setting Utility. Aquí cuando apretemos, veréis que de golpe se va a encender lo que sería una nueva aplicación. ¿Cómo es esta aplicación? Bueno, seguramente que mucha gente la conoce, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una aplicación que aquí nos permitirá definir pues, todo el tema de lo que sería calibraciones, que ahora lo explicaremos de punto por punto. Por ejemplo, no es que yo quiero ver exactamente que la etiqueta esté bien colocada y que me esté imprimiendo en el punto inicial donde me toca. Bueno, pues tengo una calibración que, por ejemplo, es esta, ¿no? La que sería el sentido vertical. Si vemos que por lo que sea, a mí me ha sucedido muchas veces, voy a imprimir una etiqueta y veo que por lo que sea, lo que sería la impresión se ha quedado encima de lo que sería el platen, ¿no? Lo que sería donde tiene que imprimir la etiqueta. Eso quiere decir que básicamente la impresión la tengo que subir para arriba. Es por eso que aquí abajo nos va a permitir poner manualmente ajustarlo. Cosa que creo que hay que recordar. Se puede hacer por aquí, pero también no quiere decir que no se pueda hacer por la impresora. En la impresora, por el panel de control, lo podemos hacer también estos ajustes.
Por ejemplo, también puede ser que se nos haya desplazado lo que sería la etiqueta a la izquierda y lo tenemos que poner a la derecha. Pues también hay otro ajuste para el sentido horizontal. O no, mira, es que yo quería hacer una etiqueta, pero la etiqueta la quiero comenzar con un cierto espacio y quiero moverla para arriba. Pues también lo podemos hacer. Es verdad que este tipo de ajuste es muy parecido al primero que he explicado, ¿de acuerdo? Pero ¿para qué puede ser útil? Para aquellos casos que, por lo que sea, el cliente quiere poner después una etiqueta o quiere poner una referencia, tiene un espacio, un gap en blanco. O queremos ajustar lo que sería el corte. Porque mira, porque lo que sería básicamente entre el corte de una etiqueta y otro nos interesa. Pues aquí también lo podemos poner. Ahora nos ponemos en otro escenario. Imaginaros que queremos hacer que un cliente quiera tener básicamente unas etiquetas variables. Yo tengo un fondo de etiqueta y voy a ir cambiando caso por caso en función de unas palabras. Bueno, pues eso con esta impresora se puede hacer. Lo único que tenemos que hacer es básicamente añadir una imagen con el formato PNG, lo vamos a almacenar y posteriormente lo que vamos a hacer básicamente es ubicarlo donde queramos. ¿De acuerdo? Una vez que ya esté ubicado, podréis ver que va a salir una cosa como esta. Por ejemplo, nosotros hicimos este ejemplo donde pusimos siempre Epson y en el espacio blanco es donde se va a poner, pues se va a introducir, pues por ejemplo, si quiero poner el precio de las manzanas o de lo que pertoque para cada cliente. Una vez esto, lo salvo y entonces cada vez que quiera utilizar esto, tendré que seleccionar este tipo de perfil. O por ejemplo, quiero hacer un spot color. También lo podemos hacer. Lo vamos allí, generamos, básicamente crearemos un color que tenemos por inicio, pero que lo queremos sustituir. Entonces, yo imagínate que aquí tengo el color 000, que es el negro, pero en vez de tener negro quiero tenerlo rojo, pues haré la combinación, lo guardaré, entonces una vez guardado y añadido, se me va a generar lo que se llama un UPL. Ese UPL que voy a tener, ese fichero lo tengo que subir dentro del perfil que he generado antes de la etiqueta. Importante, porque cuando vayamos a poner básicamente en corrección de color, tendré que añadir esto, porque si no lo pongo, no lo va a sustituir. Fijaros aquí donde ponía en ajustes de color, me ponía, antes lo normal es que tengas ninguno. Lo que haré yo es iré a la carpeta donde está ubicado este UCL que he generado y directamente me va a dejar seleccionar el que tenga. Y me vais a decir, Marc, ¿solamente puedo tener uno? No, yo puedo tener todos los que yo puedo crear, todos los que yo quiera. ¿Vale? Lo que pasa es que cada perfil de preset que vaya a generar solamente puede tener uno. Por lo tanto, mi recomendación, si vais a tener muchos spot colors, lo que tenéis que hacer es generar toda la lista y una vez generada toda la lista, entonces generar el UCL. No podéis generar, bueno, es que ahora para el rojo, ahora para el verde. No, no, no. Generar todo para un fichero y cuando tengáis uno, lo subís al preset. ¿Qué más podemos tener aquí? Bueno, pues básicamente aquí tenemos el tema de los mantenimientos, ¿no? Podemos hacer todos los mantenimientos, igual que lo podíamos hacer con el driver, también lo podemos hacer con el printer setting. ¿Qué podemos definir más? Pues podemos definir básicamente el ajuste del pitido de la máquina. Pues podemos decirle, mira, es que no pite, o que pite, o cuando vaya un error que pite, por favor. Pues esto lo podemos hacer mediante el printer settings. ¿Qué podemos hacer más? Bueno, podemos hacer lo que sería la calibración de los ajustes del cabezal. ¿Cuáles podemos hacer? Podemos hacer dos tipos. Básicamente es el de avance, ¿vale? Que es uno como es este. ¿Y cuál es el correcto? Bueno, el correcto es el 0, en este caso. ¿Por qué? Porque lo que nos sea todo un bloque sólido. No queremos que sean ni que sean unas líneas blancas, ni que sean unas líneas negras, que quiere decir overlapping, que esté sobre solapamiento, ¿no? Entonces, me diréis, Marc, ¿tiene que ser el 0? No. Puede ser que cuando yo lo lance por primera vez, no vea nada del bloque sólido. Eso quiere decir que tendré que lanzar una vez y volverlo a lanzar otra vez para ver hasta el punto que yo vea este bloque sólido en el punto 0. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues el ajuste bidireccional, ¿no? Porque imaginaros que tenemos unas líneas y las vemos que están desajustadas. Pues aquí lo podemos hacer. Podemos lanzar este ajuste y en este caso lo que tenemos que hacer también es que sean bloques sólidos. No nos interesa ver líneas ni en blanco ni en líneas en negro. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, podemos configurar todo el tema de ajustes para papel. El de corte, el de que se vea lo que sería la papelera, etcétera.
que, como ha explicado Jordi, esta máquina tiene la tecnología, el No Self Verification Technology, ¿vale? Y aquí lo podemos definir el número de inyectores que queremos que salte o no. Como se ha explicado, tienen que ser 16. 16 en total, no tienen que ser consecutivos, tienen que ser en total. Si tenemos todo el cabezal, 16 inyectores obstruidos, entonces es cuando comenzaremos a tener problemas de que saldrán banding, cosas así. Por lo tanto, necesitamos que esta tecnología salga al threshold, el umbral. Y aquí es donde lo vamos a definir. Inicialmente están en 2, pero mi recomendación es que puede ser hasta 16. ¿Por qué lo digo 16? Así os evitaréis hacer tantas limpiezas, ¿vale? Porque el cabezal sabrá exactamente que hasta 16 no tiene que hacer limpiezas. A la que salte 16, comenzará a hacer limpiezas. Importante, tiene que estar activado. ¿Por qué? Porque si no, el problema es que ya no tenemos la confianza de que esta máquina vaya a funcionar. Y una de las ventajas que tenemos nosotros este producto es que tenemos esta tecnología. No tenemos que tener el operador preocupado de si la máquina va a fallar o no. Es una de las ventajas competitivas que tenemos respecto a la competencia. Otra cosa que podemos hacer, podemos calibrar lo que sería tanto el gap como la marca blanca, la marca negra. También podemos decir, mira, es que la máquina se está volviendo loca y no hay manera de que, básicamente, de que tengamos muy claro cómo arrancarla. Bueno, pues podemos hacer básicamente un reiniciar. Podemos hacer toda la memoria de la RAM de la máquina, eliminarla. Y esto, pues apretando aquí, básicamente, inicializar impresora y borrar, nos lo va a permitir. También podemos ver los contadores. Podemos ver cómo están pues, las piezas que tengan de vida útil, las podemos ver cómo está el contador. También podemos exportar los mismos settings que habíamos dicho antes que se podían hacer por el driver, también lo podemos hacer por aquí. Como veis, fijaros, en este caso, en el caso de antes, se generaba un bash y ahora se genera un BAK. No os preocupéis, es lo mismo, pero pasa que están en diferentes sitios, pero es la misma información. Aquí lo subiríamos en el caso que queríamos subirlo para hacer el restore, porque si hemos eliminado la memoria, pues poderlo volver a poner. Y por último, aquí podemos poner lo que sería la definición también de lo que sería la información, si queremos ponerlo en milímetros o si lo queremos poner en pulgadas. Espero que se haya entendido correctamente lo que sería la explicación del driver y si hay alguna duda, no tengo ningún problema en explicaros posteriormente cuando vayamos a hacer preguntas sin ningún problema. Pues mira, Marc, ya tenemos la primera pregunta. A ver, ¿cuál es? Nos preguntan, una vez introducimos un cartucho negro mate o negro brillo, ¿esa impresora ya permanecerá así para siempre? Pues como ha dicho antes Jordi, en el proceso de instalación, además de preguntarte lo que sería pues la fecha, el idioma y tal, hay un momento en el proceso, antes de poner los cartuchos, que te dice qué versión vas a poner de cartuchos, si vas a utilizar el negro mate o la versión glossy mate, el glossy negro, perdonadme. Y en ese momento no hay manera de poder modificar la máquina. Con lo cual, cuando nosotros ponemos a utilizar el glossy negro, para siempre va a quedar así la máquina. No hay marcha atrás. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta. Al conectar la ColorWorks a Windows, se instala automáticamente un driver de Windows. ¿Lo puedo utilizar o debo instalar el vuestro que tenéis en la página de Epson? Recomendación, y aquí sí quiero ponerme un poco serio, ¿no? La recomendación es, como ya os hemos explicado, tenemos un repositorio básicamente de drivers en nuestra página de Epson BIS y ese es el driver que hay que utilizar. ¿Por qué? Porque ese es el que tiene todos los parámetros y ha sido diseñado por nuestros ingenieros e ingenieras en Japón. Aquel que sale de Windows, el tema es que tiene muy pocos parámetros y los colores, hay parámetros que pueden salir mal, con lo cual tenéis que siempre ir a Epson BIS y allí descargaros ese driver. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué capacidad tienen los cartuchos de la C4000 y cuánto duran? La capacidad que tiene es de 50 milímetros. Y dices, ¿cuánto duran? Bueno, pues depende evidentemente
en función del tipo de producción que vayas a tener, ¿no? O sea, si tengo más producción o menos, te van a durar más. Pero lo importante, la capacidad es 50 mililitros. De acuerdo. También nos preguntan cada cuánto hay que cambiar el tanque de mantenimiento y si lo pueden cambiar antes de que esté lleno. Tanto en el panel de control como en el driver nos va a indicar el nivel del tanque de mantenimiento. Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar de nada. Además, en el status monitor nos lo va a enseñar. Cuando se acabe, veréis que os saldrá una alerta diciendo se ha acabado. Antes de acabar se dirá está a punto de finalizar. Si en el caso de decimos, mira, es que nos vamos a ir y queremos dejar la máquina que imprima en sola y no sabemos si se va a acabar, pero tenemos miedo de que nos quedamos en medio de producción. Evidentemente podemos sustituir ese tanque que está a punto de acabarse y poner uno nuevo. Si nosotros queremos acabar de utilizar el anterior, volvemos otro día y podemos volverlo a utilizar hasta que se acabe. También están interesados en saber el coste de impresión de una etiqueta o diseño en concreto. Aquí tenemos dos soluciones. Una es, como todos tenéis, y seguramente os han dado todos los account managers, tenéis al final unos booklets de defecto, que básicamente son unas carpetas de samples, y allí podéis ver algunos casos específicos. Pero si vuestro cliente os dice, no, mira, escucha, es que yo quiero, de este fichero mío específico, quiero saber cuánta tinta voy a gastar. Pues hay básicamente una tool, que allí es la tool de costes de tinta, y allí podéis poner vuestro PNG, bueno, perdona, PRN y en función de la máquina y en función del tipo de resolución de impresora. Y allí podréis ver el coste de impresión con esa tool. Si no tenéis acceso, por favor, reclamárselos a vuestros account managers y ellos os darán acceso. Por último, también están interesados en saber cómo se llama el documento técnico que tiene toda la información que hemos explicado hoy. El documento técnico, y que lo vais a encontrar en Epson Biz, se llama Technical Reference Guide. Allí os podéis descargar tanto ese documento como los drivers, como el User Guide, etcétera, etcétera. Todo lo que sea a nivel de usuario. Perdona, Marc, hay otra pregunta. Si es posible utilizar una bobina circular de etiquetas por la boca de entrada trasera si no nos cabe en la boca frontal y si existe algún accesorio para ello. Vale, como os he explicado Sergio, una de las cosas que tener en cuenta básicamente es la distancia de lo que serían los 40 milímetros, pero si tenemos el tipo de etiqueta que está encima de lo que sería el papel, podríamos llegar a poderlo imprimir por la parte de trasera. Jordi, ¿quieres entrar? Quería intervenir porque Perdón. me parece que lo que nos estaban preguntando es si podemos imprimir etiquetas redondas entrando por Bueno, detrás. la etiqueta tiene que estar troquelada para ser redonda. Sí, tiene que estar troquelada y conviene utilizar marca negra. Es preferible, es mucho más seguro si utilizamos la marca negra. Yo quería salir porque antes habéis preguntado sobre el driver de Windows. Precisamente esta semana he tenido un par de consultas al respecto y me decían que utilizando el driver, no sabían bien qué pasaba, ¿no? Pero me estaban diciendo que salía muy granulado, salía una impresión muy fea. Al final detectamos que era porque estaban utilizando el driver de Windows. El driver de Windows parece ser, no lo hemos experimentado aquí, pero parece ser que saca una calidad de imagen mucho peor que el driver de Epson. Entonces, es muy, muy aconsejable que utilicéis el driver de Epson. Mucho mejor. Buen apunte, Jordi. Gracias por la palabra. Muy bien. Hasta luego. ¿Hay alguna pregunta más, Cristina? ¿No? De acuerdo. Pues yo creo que voy a dar palabra a Xavier para que cierre lo que sería el curso y el webinar, y espero que os lo hayáis pasado muy bien, que hayáis aprendido mucho y bueno, nos vemos de aquí nada en el evento que hacemos anual con vosotros y vosotras. Muchísimas gracias, Marc, muchísimas gracias, Sergio, Jordi, y a todos vosotros, partners, parceiros en Portugal, en España. En menos de un mes, el 2 de marzo, jueves, 3:30 hora española, nos volvemos a ver en el siguiente curso dedicado a revisar todos los aspectos técnicos de la ColorWorks C4000. En este caso ya será el avanzado número 1. Aquí ya veremos
aspectos mucho más técnicos, prácticos, con mayor profundidad. Por lo tanto, os esperamos. Muchas gracias a todos, muito obrigado y buenas tardes. Boa tarde.